pregunta, ¿qué es la psicopatología? ¿Sí? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Qué es la psicopatología? Si ustedes se fijan en el archivo, dice estudiar los procesos y fenómenos psicopatológicos y construye sus conocimientos a partir de la observación de los hechos. Esto está literal de un teórico que se dio, capaz que lo tienen también, y además es un discurso racional sobre las enfermedades mentales. La psicopatología es esto, va a estudiar todas las estructuras psicopatológicas, capaz que después les explico un poco mejor, pero tiene que ver con neurosis, psicosis, perversión, las estructuras, ¿sí?, que tenemos en el psiquismo, dependiendo de un montón de factores y cosas, que después también lo van a ver seguro un poco más en profundidad, pero estudia eso, ¿sí? Es muy amplia y hace muchos años se usa el término psicopatología, entonces tiene toda una historicidad, ¿sí?, de cómo se ha utilizado, de por qué, para qué estudiaba. Eso fue cambiando durante el tiempo. En el primer teórico ustedes les dan un poco de esto, que se los dividen como en 3 enfoques, no sé si se acuerdan, se van acordando, que tenían 3 enfoques psicopatológicos, digamos, que han pasado durante la historia de la psicopatología. El primero es el descriptivo. ¿Sí? Esto, se trataba de describir, ¿sí?, a las enfermedades mentales. Dentro de lo que es el periodo descriptivo vamos a tener la clínica sincrónica, la bisagra histórica y la clínica diacrónica. ¿Qué es todo esto que acabo de decir? En este momento, como les digo, se van a describir las enfermedades mentales. Y no tanto enfermedades mentales, uno ahora tal vez lo dice, otro lo tiene más normalizado, pero en ese momento, cuando estaba la primera parte de la psicopatología que describía, la describía en tanto, quien dice, alienación mental, ¿sí? No era tomada como una enfermedad a estudiar, ¿sí? La observaban, la describían, pero desde otra mirada, ¿sí? Además que imagínense todos los estigmas, se oía ahí, imagínense hace muchos años atrás, cuánto estigma en cuanto a la salud mental y cómo se veía a una persona que tenía un padecimiento mental. Si era un alienado, así se decía, un alienado, ni siquiera se lo catalogaba una enfermedad. Y eso hacía la psicopatología descriptiva, describía, nada más, ¿sí? Dentro de lo que es lo descriptivo tenemos los 3 paradigmas de Lanter y Laura. ¿Les suena? ¿Lo leyeron? Que de los títulos que tenemos ahí de los 3 paradigmas son alienación mental, el segundo es enfermedades mentales y el tercero las estructuras psicopatológicas. Es esto que les estaba diciendo recién, va en relación de lo mismo porque seguimos dentro del enfoque descriptivo. Primero era esto, un enfoque puramente desde la alienación mental, ¿sí? Después ya sí se empezó a hablar de la enfermedad mental, pero ahora tienen que tener en cuenta 2 conceptos, que es la diacronía y la sincronía. Cuando se describía la alienación mental en un primer momento, se hacía desde algo sincrónico, ¿sí? Algo desde el aquí y ahora, desde lo que está pasando a esa persona que acaba de venir con cierta alienación mental, es ahora, ¿sí? El momento es ahora. La diacronía va a tener en cuenta, cuando empiezan a estudiar las enfermedades mentales, en el segundo paradigma de Lanter y Laura, ya es diacrónico, o sea, va a estudiar a la enfermedad en su desarrollo, ¿sí? Y va a tener en cuenta los precedentes de esa persona, la historia, toda la historicidad desde dónde viene, toda esa enfermedad, no es solo que la toma, bueno, llegó, tiene este síntoma, solución, tal vez algo para medicar y listo, ¿sí? Sino que estudiaba toda su diacronía y su sincronía, pero era importante tomar la historia anterior. Y en el tercer paradigma, que son las estructuras psicopatológicas, es lo que les dije al principio. Ahí entran puramente las estructuras de neurosis, psicosis, perversión. Que a su vez, estas estructuras psicopatológicas no siempre se definieron así, ¿sí? Hoy en día, o al final más o menos de los estudios de Lacan, ya están como bien definidas, como se les acabo de decir, pero antes era como otra la clasificación, ¿sí? Lo importante es que ustedes tienen que saber de Lanter y Laura. ¿Puede pasar? Y todo el empate, así que. ¿Es el repaso de psicopatología? Sí, pero sí, por allá atrás creo que había más antes. Entonces, al principio tenemos el primer teórico que es puro historia de la psicopatología, ¿sí? Y yo creo, no sé, ustedes de última díganme, es un poco fácil de leerlo, ¿sí? Más el teórico, es mucha historia, es entender qué es la psicopatología, saber los 3 enfoques, descriptivo, interpretativo y estadístico.
Y recién vimos el descriptivo. Ahí está la Lanter y Laura con sus 3 paradigmas. Y después pasamos a otro enfoque, que es el interpretativo. Ahí tenemos a Freud y tenemos a Lacan. Ellos lo que hacen es puramente interpretar, ¿sí?, a partir del gran descubrimiento de Freud, que fue el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, si ustedes se fijan en esto de describir, describían las enfermedades mentales, describían las estructuras psicopatológicas, no es algo que interpretaban tal vez de manera muy activa. Simplemente aparecía en su sincronía, después tomó la diacronía, ahí sí, porque si no... tal vez no tenían en cuenta la sincronía de la diacronía, pero solamente la describían. Con la interpretación ya es distinto, empiezan a intentar esto, interpretarlas, el porqué, ¿sí? Ahí aparece, más adelante lo vamos a ver bien, pero por ejemplo Freud que dice que los síntomas tienen un sentido, tienen un porqué, tienen un determinismo psíquico, ¿sí? No es algo que se da porque sí y aparece de la nada. Buenas, ¿cómo estás? Y Lacan lo que tiene es que va a tener una perspectiva estructuralista del inconsciente, ¿sí? O sea, el inconsciente va a estar estructurado como el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje nos atraviesa completamente desde que, mucho antes de que nacemos, o sea, cuando nos ponen un nombre, ya directamente nos interpela ese lenguaje, ¿sí? Y esa cultura, donde nacemos, el contexto, etc. Entonces el inconsciente para Lacan lo va a ver, aparte de que él es estructuralista, lo va a ver como estructurado como el lenguaje, ¿sí? Ahí lo vamos a ir viendo igual, después vamos a ir como ampliando. Bien, después tenemos el último enfoque, que es el enfoque estadístico. Este es más fácil en realidad, y también su nombre lo dice, tiene que ver con los manuales diagnósticos, ¿sí? El DMS-5, donde lo que hacen estos manuales es describir cierta enfermedad mental en ciertos límites. Sí o sí, para que esté en algún libro diagnóstico, tiene que tener una medicación farmacológica, ¿sí? Y también fue cambiando por muchos años estos manuales. Porque en algún momento la homosexualidad, por ejemplo, estuvo ahí adentro de ese librote. Hoy en día ya no, pero siguen algunas otras que podríamos discutirlas. Y sobre todo lo que tiene lo estadístico es que es como que quisieran encasillar todo, entonces es tan amplio que al final deja muy poco margen para decir si padecemos o no algo psíquico, ¿me explico? Es como que al final terminamos todos encasillados ahí adentro con algo por la amplitud que tiene en cuanto a enfermedades mentales y diagnósticos en sí. Bien, ese es el primer eje. ¿Vieron que ustedes tienen el cronograma de psicópato? Bueno, eso ahora es su vida. El cronograma de psicópato tiene el primer eje y es esto, que es el nacimiento de la psicopatología, que es la psicopatología, ¿sí? Este es el primer eje, como más bien introductorio. El segundo eje que ustedes tienen es relaciones entre psiquiatría y psicoanálisis. Si yo voy medio rápido, ustedes me pueden parar o preguntar. La idea es que, bueno, repasemos y también si tienen dudas o quieren aportar, está muy bien. Bueno, lo que perdón, el segundo es psiquiatría y psicoanálisis primero. El primero tiene que ver con psicopatología, el nacimiento de la clínica y los diferentes enfoques, ¿sí? Es bien de historizable toda la historia. El segundo es, que lo vuelvo a repetir, son las relaciones entre psicología y psiquiatría. Bien. Sí, psiquiatría y psicoanálisis, perdón. Acá tenemos a Freud y a Lacan, y esto es lo que va a hablar acá Freud, es lo que les decía recién. Que existe una acción sintomática, ¿sí? Así le dice él, que está determinada por el inconsciente. No sé si ustedes leyeron la conferencia 16, ¿la leyeron? Vieron que ahí es más el caso, es súper largo encima porque le da el caso y da un montón de cosas. Pero lo más importante de esa conferencia es esto, que hay una acción, ¿sí? Una acción sintomática que va a estar determinada por el inconsciente. ¿Vieron esto del delirio de celos y toda la historia que cuenta de esta mujer, etcétera? Bueno, es lo que quiere decir que no es que viene así porque sí, eso está determinado en el inconsciente. Claramente la mujer no se va a dar cuenta y no lo va a saber porque tenemos el inconsciente la mayor parte reprimida. Y la otra cosa importante que dice es que los síntomas tienen un motivo, tienen un sentido, ¿sí? Significan algo. Y tienen un propósito, sobre todo.
Acá lo que hace después, en la misma conferencia Freud, es medio hablar de los psiquiatras. Y al principio pareciera como que no los quiere mucho, pero él era psiquiatra. Entonces después termina como diciendo, bueno, en realidad tenemos métodos distintos y estamos continuados, o sea, es una disciplina continuada con el psicoanálisis, no los ve como algo opuesto. Pero sí hace algunas diferencias, por ejemplo, en esto de las ideas delirantes, que habla mucho en esa conferencia, el psiquiatra lo va a tomar como algo aislado, ¿sí? Va a ser, sí, un signo, un síntoma, ideas delirantes. La solución o cómo se tratará, eso lo determinará el psiquiatra. En cambio, el psicoanálisis va a decir que las ideas delirantes tienen un significado, tienen un motivo y están determinadas por el inconsciente. ¿Sí? Buenas. No es simplemente una estructura o una forma de categorizar lo que estaba pasando y decir, bueno, ideas delirantes, punto. ¿Sí? Pero bueno, dice eso, que tienen distintos métodos, pero que al mismo tiempo se continúa una disciplina con la otra. ¿Sí? Otra cosa que dice sobre esto de las ideas delirantes, que lo habla ahí, es que tiene una determinación unívoca. ¿Qué es esto? Esa mujer estaba determinada inconscientemente a tener ideas delirantes y no otra cosa. ¿Sí? Nosotros mantenemos, o sea, creo que todos acá, espero, somos neuróticos, neuróticas, y tenemos esa estructura. Si bien no es algo cerrado, podemos tener rasgos de otras estructuras, en mayor parte todos aquí reprimimos. ¿Sí? Si no, no podríamos estar ni sentados porque no tendríamos un contacto con la realidad, no estaríamos prestando atención. Entonces, lo que dice es que tiene un determinismo unívoco, ¿sí? Hay bancos. Y si no, pueden correr esa mesa de sillas también, como quieran. Y está esa silla y una ponen ahí. Que está determinado a que esa mujer padeciera de ideas delirantes y no de otra cosa, ¿sí? En toda su historia, en sus vivencias infantiles, en las fantasías infantiles, desde que nació, lo heredado y cómo se fue construyendo después, determinó que tuviera ese padecimiento y no otro, ¿sí? Lo mismo que nosotros, todo lo que nos ha pasado ha determinado en algún momento, todos hemos reprimido por primera vez, ¿sí? La represión primordial y somos neuróticos, ¿sí? Eso sí o sí es muy importante, tienen que saber que es un determinismo unívoco, ¿sí? O sea, va a tener un sentido, va a tener un porqué, va a tener un determinismo unívoco y determinado sobre todo por el inconsciente, ¿sí? Bien, después Lacan, vieron que Lacan siempre es como leer a Freud y después Lacan es como que la enrosca y es como se va. Después Lacan nos va a hablar en este eje sobre la demanda, el deseo y la necesidad. ¿Entendieron algo de eso? ¿La necesidad, demanda, deseo? Bueno, excelente. Lo que dice Lacan es que la demanda existe porque hay un inconsciente, ¿sí? Ahí se los explico. El deseo es lo que está más allá de la demanda y el goce está excluido completamente de la relación epistemo-somática, ¿sí? O sea, tiene que ver con el cuerpo. Vieron que los médicos, por así decirlo, generalistas, solo tienen en cuenta lo físico, ¿sí? Bueno, está completamente excluido el goce del cuerpo en sí, ¿sí? De algo que un médico pudiera analizar. Y el goce es la satisfacción en el sufrimiento. Ahora bien, ¿qué dije de vuelta? Todo una ensalada. Nosotros cuando demandamos algo, ¿sí? Es lo que ahí compara también la relación con el médico. Cuando demandamos algo es nada que ver o completamente contrario a lo que deseamos. El deseo es completamente inconsciente y lo tenemos desde un primer momento allá por el estadio del espejo, que ahí lo vamos a ver. Pero jamás se va a hacer el deseo igual a lo que nosotros demandamos, ¿sí? Por ejemplo, dice Lacan, cuando una persona va a un doctor o a una doctora porque, no sé, le duele la pierna y le demanda, por Dios, que le duele la pierna y le saque ese dolor, capaz que en realidad es todo lo contrario y él se satisface ahí con ese dolor, ¿sí? Y demandando eso. Entonces su deseo puede ir en una dirección completamente distinta. Ahí se relaciona con el goce, que dije que el goce es esto de el placer en el sufrimiento, ¿sí?
Claramente nadie conscientemente va a gozar que le duele la pierna, digamos, o que te duele una muela, o te duele la muela y te duele toda la cara. Nadie conscientemente lo va a desear de esa manera, ¿sí? Lo va a gozar. Pero en el inconsciente sí. Recuerden que el inconsciente no tiene leyes lógicas como el consciente, ¿sí? Como la conciencia. Nosotros vamos a demandar algo que nunca se va a corresponder con nuestro deseo, ¿sí? Pero esa demanda siempre va a partir de alguna necesidad. Después más adelante lo explico un poco, pero para cerrar la idea y que quede como que lo puedan entender, Lacan explica que en un primer momento un bebé, por ejemplo, o nosotros cuando éramos bebés, en algún momento empezamos a llorar por algo, ¿sí? Y vieron cuando llora un bebé, están todos, ay, le debe doler la panza, debe tener hambre, debe tener sueño, debe tener, no sé, millones de cosas. Además que me estaba explicando el cosito de la remera, digamos, el papel, o sea, nada que ver la etiqueta. Pero todos le pusimos algún tipo de significación, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros ahí, ese bebé está necesitando algo, una necesidad básica, tal vez, por ejemplo, tenía hambre, era una necesidad básica. A partir de esa necesidad es que va a pasar a demandar que lo alimenten. Pero como nadie lo entendió, porque solamente está llorando y no es el lenguaje comúnmente o coloquial que después comunicamos, y todo el mundo le agrega significados distintos a ese significante que es el llanto, porque no tiene significado, ahí lo veremos después bien, va a quedar en falta. Y ahí es cuando empieza a desear ese bebé, ¿sí? Va a empezar a desear toda la vida que en ese momento alguien le hubiese respondido lo que quería realmente, digamos. Entonces, una pregunta, sí. pero el otro no le ponen significante, o sea, la significación Claro. de la madre. Claro. El llanto es un significante, Claro. ¿sí? Que no tiene significado, porque al mismo tiempo puede tener muchos. Y viene otra persona, viene otro, a ponerle significado, a darle una significación, ¿sí? Pero siempre lo va a dejar en falta porque nunca va a ser lo que ese bebé estaba demandando, por ejemplo. Eso es lo que se explica en el texto de Lacan. Entonces, por eso es que la demanda, ¿sí?, existe porque hay un inconsciente. En ese primer momento, cuando nos dejan en falta, cuando nos hacen sujetos y sujetas barradas, con necesidad y nos dejan completamente en falta, se constituye, por así decir, el inconsciente, ¿sí? Quedamos barrados por esta necesidad que no fue colmada y al mismo tiempo el deseo nunca tampoco es colmado. Nosotros muchas veces capaz les ha pasado que decimos no tengo absolutamente nada que ponerme y tenemos todo en la calle. Bueno, eso sí es el deseo, porque a mí me pasa mucho, o sea, yo quiero salir y no tengo nada y tengo 10.000 tops y me voy a comprar otro top para salir solo esa noche porque yo no tenía ninguno y el otro fin de semana me va a pasar lo mismo. O sea, nunca jamás el deseo se va a colmar, ¿sí? Nunca, porque es inconsciente, ni siquiera nosotros vamos a saber qué estamos deseando. O sea, es súper complicado para nosotros mismos. Por eso el deseo, es que dice Lacan, va más allá de la demanda. Si uno puede demandar, no sé, esto, no tengo nada que ponerme, necesito, te demando remeras para salir, ¿sí? Pero va mucho más allá que la demanda del deseo, porque nosotros sabemos y es inconsciente, ¿sí? Y después tenemos el goce, que les decía esto está excluido de la relación epistemo-somática, porque el goce, si bien, o sea, lo que dice Lacan es que el cuerpo está hecho para gozar, e inconscientemente tenemos zonas erógenas, ¿sí?, que quedaron marcadas, por ejemplo, cuando en algún momento éramos bebés y nos cambiaban el pañal o nos bañaban, ¿sí? Son zonas erógenas que quedan como, quien dice, en una memoria inconsciente. Si a nosotros, por ejemplo, que les decía hace rato, nos duele la pierna y vamos al doctora que nos calme eso, capaz que en realidad estamos gozando ese dolor, ¿sí?, que es lo que decía recién. Entonces, al final, Lacan se pregunta, entonces, ¿a qué va a responder el médico? ¿O a qué debería de responder un médico, una médica, un doctor, una doctora? A la demanda. Se tiene que limitar a eso, ¿sí? Pero no atender la demanda desde una manera que ahí se relaciona con lo que después dice que es la ética, ¿sí?, del psicoanálisis. No le tiene que responder a la demanda como, a ver, te duele la pierna, bueno, sí, te veo así nomás, tomate esto y listo, ¿sí? No, porque esa persona capaz que después va a venir a las 2 semanas diciendo, vos también me duele la pierna, pero en realidad te estoy demandando a vos, o sea, necesito, no sé si atención, lo quería bajar un poco a tierra,
pero está demandando mucho más que eso, que vos vayas al médico y que te dé algo para calmar el dolor, ¿sí? Entonces lo que dice Lacan es que desde la ética del psicoanálisis nos tenemos que ubicar como psicoanalistas o en cualquier terapia y demás como sujeto supuesto saber y no sujeto de saber. Nosotros sabemos que cuando vamos al doctor o la doctora, al psiquiatra, etc., a veces está esta relación verticalista y sobre todo en la medicina hegemónica, que es como yo no sé absolutamente nada, la persona que me está atendiendo es la que sabe todo, así que voy a hacer todo lo que vos me digas y yo no tengo un papel completamente pasivo, ¿sí? No opino porque no sé. Eso está sumamente instalado, con los años ha ido cambiando, dependiendo, bueno, de otras medicinas y demás, pero en la mayoría sigue funcionando de esa manera. Entonces lo que dice Lacan es que nos tenemos que posicionar como sujetos supuestos saber. ¿Qué significa esto? Es supuesto. Entender de que tampoco sabemos. Entender de que no sabemos qué desea esa persona, pero entender que tiene una demanda y hay que interpretarla, ¿sí? Y eso tiene que ver con la dirección de la cura también, cómo dirigimos la cura hacia esa persona, ¿sí? Solo intentando colmar ese deseo o intentar interpretar la demanda para de alguna manera, en algún momento, acortar la brecha del deseo tan poco colmado del inconsciente, ¿sí? Entonces hay que posicionarse como sujeto supuesto saber. Saber que no tenemos toda la verdad absoluta sobre esa persona, por más de que hayamos estudiado, de que estemos ahí atendiendo a una persona, acompañando a una persona, saber eso, que son personas, ¿sí? Que tienen una historia, una vivencia y algún padecimiento mental que tenemos que acompañar. Pero sabiendo de que jamás lo vamos a colmar el deseo, ¿sí? Bien. Ese era el segundo eje, ¿se entendió? Bien. El tercer eje son los 3 registros de Lacan. Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Les voy a leer lo que yo les puse acá. ¿Para qué sirven estos 3 registros? Es una categoría conceptual para formalizar una experiencia teórica. Son categorías prácticas para formalizar y orientar la experiencia práctica. Y un instrumento que Lacan utiliza para poder leer a Freud, ¿sí? Toda su obra. Y en lo que plantea un nudo Borromeo, son los 3 aritos enganchados como si fuera una cadena, ¿sí? Que uno no puede ser sin el otro. Si sale un eslabón de la cadena, los otros 2 se rompen. Lo usa como metáfora. Bien, lo imaginario. Acá empieza todo el tema de el otro con mayúscula, el otro con minúscula, el gran otro. ¿Eso cómo están? ¿Lo entendieron? Ok. Siempre lo que más fue. No se preocupen. Yo igual, acá en el archivo, después de explicarles todo, a lo último les puse otro, 2 puntos. El otro es esto, así lo tienen así rápido, porque si no... Bueno, lo imaginario. Lo imaginario, acá tenemos el otro con minúscula, ¿sí? Es el mundo, por así decirlo, mundo de las imágenes, ¿sí? Por eso es un registro que puede engañar si no es algo fiel. Son imágenes, son construcción de imágenes, ¿sí? Y la imagen es subjetiva, dice acá, y tiene que ver con funciones especulares. Otro concepto importante que va dentro del registro imaginario es el yo-moi, ¿sí? También se refiere a las relaciones imaginarias, ¿sí? Y en el estadio del espejo, no sé si se acuerdan, dice, el yo se constituye en relación a la imagen del otro, con minúscula. Bueno. Y es el registro de la significación. Lo que decíamos recién. Va a haber un significante que yo le voy a otorgar una imagen, ¿sí? Para poder significarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la imagen es subjetiva o es el registro del engaño? Porque, por ejemplo, para un niño, nosotros, bueno, ya no conocemos todo, pero conocemos muchas cosas. Un niño muchas veces empieza a descubrir cosas. Por ejemplo, a mi hija le pasó, ella no sabía lo que era un jardín. Y yo me encontré en el momento de decirle, bueno, no sé, este año empezó el jardín. Y yo como re normalizado y ella como, ¿qué me habla esta? ¿Qué es un jardín? ¿A dónde me va a llevar? Entonces, claro, yo ahí me di cuenta de que no lo tenía significado porque no sabe qué es.
capaz que si hubiese relacionado ello, hubiese dicho, bueno, un jardín de tipo jardín patio, pero ni eso. Entonces, claro, yo tuve que empezar a mostrarle videos de niños, niñas en una escuela, de pasar por una escuela y decirle, esto es jardín. Y ahí lo empezó a entender. ¿Sí? Y después ya ella quiso ir y ya estaba como súper entusiasmada, pero porque pudo significarlo. ¿Sí? Yo cumplí la función del otro imaginario, ¿sí? Porque le signifiqué, le di una imagen para que pudiera significar, justamente, vale la redundancia. Y lo que dice de el estadio del espejo con el yo moi, de que el yo se constituye en relación a la imagen del otro, es porque en el estadio del espejo nuestra imagen corporal se constituye con la imagen que vemos en el espejo, ¿sí? Y esa imagen es una imagen especular, es una imagen, ¿sí? Por eso está ahí adentro el yo moi, ¿sí? Distinto del yo ye, que es lo simbólico. Ahí lo ven. El yo moi, la primera, por decirlo, una de las partes del yo en general, se constituye ahí, ¿sí? En el estadio del espejo. Cuando el niño o niña se ve reflejada en el espejo y es como, ¿vieron? No sé si les pasó una vez que lo han visto, algún niño que se ve en un espejo y es como, se quedan como, verlo, como se empiezan, o sea, mueven, pero no entienden que si se mueven es porque se mueve la imagen, o sea, es genial. Yo todo esto encima, cuando hice psicopato, mi hija era chiquita y estaba en todas esas etapas, así pobrecita, no se imagina. Era como que veía todo ahí en vivo y en directo. Entonces les pasa eso, o sea, ellos se ven, pero constituyen su yo moi a partir de una imagen, ¿sí? Que al mismo tiempo a esa imagen, ellos cuando tienen júbilo y como que se sorprenden, se ponen súper contentos, que se ven, que empiezan a integrar su yo, después ya les voy a ir ampliando sobre eso, sí o sí tiene que venir otra persona a decirles, sí, ese sos vos, el del espejo. Porque ellos miran, no sé si les ha pasado, ellos ponen el espejo, ellos miran alrededor como, hacen algo, y sí, sos vos en el espejo, mirá, te ves. Ellos como que necesitan eso, que otro venga a decírselo. Y esa parte de que otro venga a decírselo y a afirmarle, esta es tu imagen especular para que integres tu cuerpo fragmentado y formes tu yo, ese otro es simbólico, porque yo te voy a simbolizar, ¿sí? Esa significación. Por eso, así como en las estructuras psicopatológicas, que no son delimitantes, que no es como neurosis, psicosis, perversión, tan tajante, lo mismo pasa en los registros, ¿sí? En todos los registros hay un poco de lo otro. Está bien, en el registro del imaginario predominan las imágenes, lo subjetivo, la significación, ¿sí? El estadio del espejo se encuentra dentro del imaginario, pero el estadio del espejo tiene un montón de cosas simbólicas como el yo-ye, por ejemplo, o ese otro que viene a confirmar la imagen. Entonces ahí, por eso, vuelvo como al modo Borromeo, que hace, ¿sí? Esta cadena. Bien. Un significante es cualquier cosa sin su significado, ¿sí? A veces es muy difícil pensarlo, qué puede ser un significante, por dos cosas nos pasa, que es muy difícil imaginarlo y también es muy difícil entender psicopato, porque somos personas neuróticas, no tenemos otra estructura e intentamos racionalizar y entender y estudiar desde la conciencia. Entonces por eso también es tan difícil psicopato y nos atraviesa un montón. Después van a tener todas las enfermedades que ustedes lean, nos sirven a todas. Y es por eso, porque somos neuróticos. Por eso nos cuesta un montón. Y cuando uno dice un significante sin un significado, cualquier cosa, es como, no sé, todo lo que estamos viendo en esta aula, ya lo significamos. Entonces es súper difícil imaginarlo. Pero bueno, es esto. Un significante es cualquier cosa que no tenga significado. Acuérdense de Mía, de mi hija. Por ejemplo, lo de jardín. De jardín. Acuérdense. Es cualquier cosa sin su significado. No lo puedo simbolizar, no lo puedo imaginar, no lo puedo articular en la palabra, no puedo, o sea, no hay forma. Una pregunta. Sí. Un significante sí o sí tiene que tener una persona que lo interprete para darle un significante. No necesariamente. El problema de eso es, por ejemplo, cuando yo significo, por ejemplo, sola, porque no tuve a otro que me significara, y capaz lo signifiqué desde mi estructura y sin saber significarlo. O sea, por ejemplo, esto de Mía con el jardín. Claro. Si yo no hubiese dicho,
Andá a saber que ella hubiera simbolizado o imaginado o significado que era un jardín. Y capaz que después se maneja toda la vida con esa significación. Y eso es lo que pasa con las estructuras psicopatológicas, digamos, ¿sí? Que uno después va a tener otra significación completamente distinta a la que tendría, por ejemplo, una persona neurótica, ¿sí? O va a quedar mucho más en falta que cualquier neurótico, porque ni siquiera pudo significar sola, ¿sí? Igualmente siempre pasa, de que hay otro que viene a significar, siempre. En el estudio del espejo, cuando el bebé está ahí, por ahí es como, uno dice, bueno, sí o sí tiene que ser el bebé frente al espejo. Pero en realidad les pasa a ellos entre los 2 años y 3 años, les pasan un montón de situaciones que vienen a significarlo, ¿sí? El decir, sí, es mi hija, ¿sí? Ya lo signifiqué, ya está, encima le puse mía, ustedes calculan. O sea, ya le significó un montón. Bueno, eso también, eso que les decía del lenguaje estructurado, ¿sí? O sea, el inconsciente estructurado como un lenguaje que viene desde mucho antes de que una persona nazca, que yo les he puesto mía, a mía, o sea, como un montón. Y eso tiene que ver, digamos, con mi estructura psicopatológica y después con su estructura psicopatológica también, y de cómo yo la signifiqué antes de que ella naciera. Yo dije, ella es mía, punto. Y encima existe un nombre así, excelente, me vino de 10. Pero siempre va a haber otro, digamos, que te va a significar. Y sobre todo, porque ahí lo vemos un poco mejor, pero el gran otro, ¿sí? Es la cultura en sí. Entonces, si nadie vino a significarte como una persona otro, como, no sé, la madre vino a significarte, la cultura te va a atravesar lo mismo en el contexto. Ese gran otro sí o sí te va a atravesar la luna madre. Ese gran otro puede ser, o sea, no solamente una persona, sino que puede ser un entorno, o puede ser la escuela, o puede ser otra cosa, ¿no? El gran otro no es ninguna persona ni ninguna entidad, ¿sí? Es simbólico solamente. Son significantes, claro, porque el gran otro está dentro de lo simbólico. Termino con el imaginario y seguimos con el simbólico. Entonces, lo imaginario viene a ser, ahí adentro tenemos al yo moi, al estadio del espejo, a las imágenes subjetivas, ¿sí? Por esto de que cada uno las puede significar dependiendo de cómo sea su estructura. Sí, les dije del yo moi. Bien. En lo simbólico, en el registro de lo simbólico, tenemos al otro con mayúscula y al gran otro, ¿sí? Gran otro también se escribe con mayúsculas, ¿sí? Tanto la G del gran y la O de otro. Ustedes tienen múltiple opción. Pero si en un momento tienen que desarrollar psicopato, no se vayan a equivocar con las O porque se los desaprueba. Es súper importante tenerlas. El otro con minúscula, otro con mayúscula, porque después yo acá en el resumen o van a ver resúmenes siempre se les aclara. O sea, yo me puse otro con mayúscula. Pero después cuando ves el parcial no puedes poner otro con mayúscula. Sí o sí es como hacer la O con súper grande para que se den cuenta que es el otro con mayúscula. Bien. Acá en lo simbólico dice: es el campo del lenguaje, más específicamente el campo del significante. El conjunto de significantes es lo que llama Lacan al gran otro, que nos preexiste. Hay una cadena significante. ¿Qué quiere decir esto? El significante, en tanto tal, no significa nada. Bueno, acá tenemos al otro con mayúscula y al gran otro con mayúscula. No son entidades en sí. Cuando también uno habla de sujeto dentro del psicópata, no estamos hablando de una persona. ¿Sí? Estamos hablando de una persona sujetada al inconsciente. Sujeto en tanto sujetado o sujetada. ¿Sí? Obvio que para que alguien tiene que sostener a este sujeto, y a este entramos nosotros como cuerpo de carne y hueso. ¿Sí? Sí. Ay, perdón, no te escucho. El sujeto no era tema, discusión. Claro, en un primer momento, o sea, porque fue muy traducido desde muchos años, la palabra, primero era sujet, y ahí venía tema o asunto, pero es importante que ustedes sepan que después Lacan lo que termina diciendo y explicando, sobre todo el profe Muñoz, es que sujeto es de sujetado al inconsciente, ¿sí? Estamos siempre ahí, con esto que les digo, cuando en algún momento nos dejaron en falta, cuando en algún momento no respondieron a nuestra necesidad, cuando se estructuró nuestro yo moi, cuando se estructuró el yo-ye, ¿sí?
se fue construyendo nuestro inconsciente, ¿sí? Y ahí estamos determinados a tener ideas delirantes o no tener ideas delirantes, a tener perversiones o a no tenerlas, ¿sí? A reprimir, a poder reprimir, que es un mecanismo que lo hacemos. Eso va a depender de cómo estemos en nuestra estructura psicopatológica. Pero estamos sujetados al inconsciente, va a depender de ahí, ¿sí? Todas las acciones sintomáticas, lo que les explicaba hace rato, por ejemplo, también la acción sintomática siempre va a tener esto, un sentido, un determinismo inconsciente, ¿sí? No somos libres, eso Lacan también lo dice en algún punto. No somos libres, estamos completamente sujetados. Y acá en lo simbólico, cuando entra esto de el otro con mayúscula y el gran otro, lo que nos quiere decir, sobre todo, es que en el imaginario se producía la significación. En lo simbólico está el significante puro, ¿sí? Un significante que solo no significa nada y va a necesitar de otros significantes para significarse, ¿sí? Si un llanto, por ejemplo, de un bebé, y acá todos lo intentaríamos significar, probablemente nunca lo vamos a poder significar. Pero de alguna manera le pusimos, como quien dice, otro eslabón en esa cadena significante, ¿sí? Le dijimos, no sé, era hambre, era esto, le pusimos una imagen, ¿sí? Al llanto del bebé. Tiene hambre, automáticamente nos imaginamos una mamadera, por ejemplo, que le da la teta la madre, ¿sí? Estamos poniendo imágenes a la situación, la significamos. Ahí se forma toda una cadena. Imagínense real, una cadena que se va atando y significando. Un eslabón solo es un significante que no va a significar nada, si no viene alguien a significarlo, alguien a simbolizarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y lo que dice sobre el gran otro, que decía recién a la compañera, es algo que nos preexiste, es la batería de significantes, dice Lacan, ¿sí? Ahí se va a encontrar todo esto de la cultura, el nombre que nos ponen, por ejemplo, dónde nacemos, cómo nacemos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy puericultora. Las puericultoras acompañamos lactancias humanas. Y lo que nosotros vemos mucho es cómo la manera de nacer, ¿sí? Nos impacta después en un montón de situaciones de nuestra vida, ¿sí? Si nacemos por cesárea, si nacemos vía vaginal, si nacemos con parto inducido, si no sé, tuvo una recomplicación del parto, así que cuando nacemos ahí nomás nos prenden la teta o no, ¿sí? Y todo eso tiene un registro, ¿sí? Claramente inconsciente, pero es algo preexistente, es un gran otro. ¿Por qué? Porque la cultura, por ejemplo, del amamantamiento, es la cultura del amamantamiento, ¿sí? No es que damos la teta porque sí, nos preexiste, ¿sí? Cuando alguien va a parir, nadie te enseña cómo parir, es parir y ya, digamos. Entonces, eso tiene que ver con el gran otro, ¿sí? Es una batería de significantes que nos preexiste completamente, ¿sí? Y que a veces ni siquiera hace falta que nos transmitan esa significación, ¿sí? O ese significante. Esto que les digo, nadie va a decirte o a explicarte, digamos, cómo tenés que parir. En ese momento no sé cómo será, o sea, parirás y ya, digamos. No hay una forma como de explicarlo en sí. Tal vez sí se pueda significar, tal vez ahora ustedes imaginaron un parto y eso lo significaron, hicieron una significación, pero en sí es como algo preexistente, ¿sí? Eso tiene que ver con el gran otro, la batería de significantes. Y el otro, con mayúscula, también no es una persona, también son significantes, pero el otro con mayúscula tenemos al significante nombre del padre y al significante deseo de la madre. Son significantes. Lo que nosotros tenemos que hacer con todos estos significantes para estudiarlos es intentar interpretarlos y no tanto entenderlos. Por lo que les decía hace rato, es muy difícil entenderlos por nuestra propia estructura. Cuando uno dice significante nombre del padre, no entiendo absolutamente nada. Y en realidad uno lo que termina haciendo es, lo interpreta de alguna manera y lo entendemos para explicarlo, pero después, hasta aún así, si uno se sigue rosqueando, es como que terminaste sin entender. Entonces, el otro con mayúscula, que tiene el significante nombre del padre, el significante deseo de la madre, son las metáforas que nosotros
hacemos, que nuestro psiquismo hace, ¿sí? Que el sujeto hace, durante, por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Sí? Vuelvo al llanto del bebé y la demanda que sea, porque lo dicen un montón de veces en todos los teóricos y como que sirve para todo. Cuando, bueno, el del espejo. Cuando el bebé se reconoce, el niño se reconoce en el espejo, ¿sí? Entra en este momento de júbilo y que tiene que sí o sí venir otra persona, el otro con minúscula, otro imaginario, tiene que venir a decirle sí, sos vos, ¿sí? A decirle esta imagen es tuya. ¿Qué pasa? El estadio del espejo, cuando se mira en el espejo, sirve para poder integrar su cuerpo, ¿sí? Un niño o una niña se ve todo desfragmentado, ¿sí? Pasa también, por ejemplo, en la adolescencia, cuando crecemos, vieron que los adolescentes por eso golpean con todo, pero porque les está creciendo su cuerpo y es como que no dimensionan en su cabeza que crecieron. O lo mismo pasa, por ejemplo, con un embarazo. Muchas veces es como que recién a los 9 meses te das cuenta que tienes una panza enorme, porque el psiquismo como que va más lento en significar el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando es un niño o niña y se ve en el espejo. ¿Qué pasa? En el espejo claramente se ve integrado, ¿no? O sea, entonces como, yo quiero ser ese, me voy a identificar, yo quiero tener ese cuerpo, digamos, todo integrado. Cuando yo me estoy mirando ahí, va a venir este otro imaginario y me va a decir, sí, ese sos vos. Me afirma, digamos, esa situación, para que yo pueda integrar el cuerpo, empiece a crear mi yo moi. Pero también esta persona trae su batería de significantes, trae su gran otro. Por ejemplo, que haya sido la madre la que le diga, sí, sos vos, el del espejo, ¿sí? Que le hace ver eso. Esa madre en algún momento pasó por el complejo de Edipo, ¿sí? Pasó por todas esas significaciones y también está en falta. En algún momento también a esa persona la dejaron en falta cuando era niño. ¿Sí? Entonces desde ya trae todos esos significantes, toda esa batería de significantes, la trae al momento de aseverar y decir sí, ese en el espejo sos vos. Y después, lo que hace el niño, cuando la madre le dice, ay, sí, ese sos vos, y es toda alegría y júbilo, el niño hace como que se pregunta y dice, ah, esta persona está deseando algo. ¿Seré yo su deseo? Me desea a mí, obvio. Punto. Entonces, lo que hace es convertirse en eso, o sea, empieza a desear ser el deseo de su madre. Y esa es la batería que les digo, el significante, el deseo significante de la madre. Es una metáfora, ¿sí? Ahí empezamos a desear. Deseamos ser el deseo del otro. Por eso Lacan dice que el inconsciente siempre se estructura a partir de otro, ¿se dan cuenta? Otro vino a aseverarnos que esa era nuestra imagen integral en el espejo. Otra persona vino a decirnos el lenguaje. El gran otro con toda su cultura vino a interpelarnos, ¿sí? Siempre es otro, ya sea con minúsculo o con mayúscula. Bien. Dentro de lo simbólico, sí. Una consulta. Aquella madre cuando le queda un deseo en falta, ahí ella también afirma que el niño va a hacer su propio deseo o es solo una interpretación del... Ahí hay dos cosas que no me acuerdo, creo que tenían necesidad de mandar, no, deseo de la madre y sexuación, que existen como dos tipos de madre, ¿no? Dicen niños en el texto. O está la madre cocodrilo, o con la pisada del elefante, ¿se acuerdan de esa metáfora? O la madre que, está bien, lo convierte en su falo imaginario, digamos, como para, bueno, está bien, te dejo ser eso que vos estás diciendo, el deseo del deseo, ¿sí? Puede pasar de que la boca del cocodrilo, la metáfora, se toma a este niño o niña al deseo y te invalides, ¿sí? No va, o sea, invalide en tanto no va a poder seguir deseando. Y no es ni siquiera que lo deja en falta, sino que falta es la S tachada. Si la madre fuera una madre cocodrilo o con pisada de elefante, es como que le pone un palo, por así decirlo, al desarrollo del psiquismo, en tanto ese niño va a desear ser el deseo de su madre, porque en realidad eso es algo que tiene que pasar y algo esperable para seguir construyendo su yo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tenemos a este tipo de madre, muy difícilmente va a continuar, ¿sí? Y puede pasar que ahí lo limite y tenga otra estructura psicopatológica. Tal vez ya no va a ser neurótico o neurótica, ¿sí?
Por ejemplo, el caso de Schreber, que tiene en la introducción, ¿lo leyeron? Pero que entra ahora, si no lo leyeron no importa ni segundo, solo estudia el narcisismo y ya. Con eso va a estar bien. El caso de Schreber les pasa esto, es un hombre que tiene una fijación en la parte, en su desarrollo, en lo que es el narcisismo, ¿sí? En lo que es el estadio del espejo. Es una persona un hombre muy, muy grande, que aún se sigue viendo fragmentado. En su discurso también se sigue viendo fragmentado sus partes del cuerpo, que después si lo llegan a leer o buscar, no quiero enroscarme ahí, pero como él se refiere o como él habla con otras personas o cuando está internado y demás, él habla mucho con lenguaje de órgano, dice Lacan, o sea, muy fragmentado, como un niño. ¿Sí? Nunca pudo significar en ese momento, ¿sí? Por un montón de cuestiones que fueron sucediendo para que le pasara eso y tuviera esa estructura psicopatológica, ¿sí? Que tiene psicosis. Creo. No sé si quieren pasar o me escuchan de ahí. Nosotros escuchamos, sí. Ah, ok, escucha bien. Ahí la gente pasó. Bien. En lo simbólico tenemos al sujeto barrado que les decía recién. La S tachada, ¿sí? Les leo. Lo que hace Lacan es tomar el signo lingüístico y lo transforma. El signo es unidad que se compone de dos elementos: significado y significante, sentido e imagen. El significado es el concepto, la idea. El significado es esta imagen acústica, la palabra que voy a utilizar acústicamente para representar ese significado. Es una relación biunívoca, ¿sí? No es el uno sin el otro. El significado está en el plano de lo imaginario y el significante en lo simbólico. ¿Qué dice? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, está compuesto por significantes. Es el discurso del otro con mayúscula, y esto quiere decir que cuando, por ejemplo, el paciente llega y habla de sus otros con mayúsculas significativos, está hablando de, por ejemplo, su mamá, su papá, su novio, novia, amigos muy importantes, personas significativas, pero son otros con mayúscula, ¿sí? Otro con minúscula, recuerden que están en lo imaginario, va a ser una persona a la cual yo me voy a identificar, ¿sí? Me identifico, simplemente es. El otro con mayúscula va a traer sus significantes, su batería de significantes, y me va a atravesar por completo en lo simbólico, ¿sí? O sea que el otro imaginario con minúscula es como simplemente una pantalla, una confirmación, pero no que viene con su batería. Todos vienen con su batería de significantes. ¿Y cómo puedo diferenciar? El otro con minúscula va a ser el sujeto, ¿sí? Que en el plano de lo imaginario, por ejemplo en el estadio del espejo, ¿sí? Va, como quien dice, a ayudar a constituir el yo moi, ¿sí? Porque te identificas con la imagen del otro. Cuando uno dice te identificas con la imagen del otro en el estadio del espejo, está hablando de la imagen del espejo real, o sea, del niño que se ve en el espejo. No es que se identifica con la madre. Claro, la imagen de sí mismo. Es la imagen de sí mismo en el espejo, ¿sí? Ahí utiliza, digamos así, al otro, como referencia. El otro no, utiliza a la imagen en el espejo, ¿sí? El estadio del espejo en sí, esto que dice como, que hace también la metáfora de la, que lo usa como ortopedia, ¿sí? Porque es esto que les decía, su cuerpo se ve fragmentado y utiliza esa imagen integrada en el espejo de ayuda para construir su yo muerto, ¿sí? Ahí termino con lo que me dijo la compañera y el otro con minúscula va a ser con el que te identifiques, el que te ayude, como quien dice, a constituir tu yo muerto, ¿sí? El mundo de las significaciones, de las imágenes, ¿sí? De lo subjetivo, de la significación. Esto que yo hice con Mía de decirle esto es un jardín y mostrárselo. Pero entonces se lo el significa. otro imaginario está solo en ese periodo de vida o No, acuérdense del nuevo Borromeo. Están los tres registros siempre. Siempre conviven como el uno con el otro toda la vida, digamos. Todo el tiempo estamos significando o simbolizando o ambas dos, ¿sí? ¿Qué pasa? El otro con mayúscula tiene que ver con estos dos significantes que les dije. El significante nombre del padre y el significante deseo de la madre. Que son metáforas.
El significante de deseo de la madre es lo que pasa al principio, cuando el bebé llora, se mira en el espejo, la madre le dice, sí, ese sos vos, y él dice, el bebé dice, yo quiero ser el deseo de mi madre, quiero que mi madre me desee. Eso que pasa en un primer momento es identificarse con el significante deseo de la madre. Primero se identifica con la imagen de sí mismo en el estadio del espejo para construir su yo moi. Acto seguido viene la madre y le dice, sí, ese del espejo sos vos, y se lo asevera. Y dice, ella está deseando algo, yo quiero ser su deseo, o sea, yo quiero ser el deseo de mi madre. Se identifica al significante deseo de la madre, no se identifica nunca a la madre. En otros casos sí puede pasar con alguna enfermedad mental. Pero en cuanto al significante, si no se identifica a la persona madre, sino a su significante deseo, al deseo de la madre, quiere ser lo que la madre desea. En otro momento del desarrollo del psiquismo, va a pasar a identificarse con el significante deseo del padre, que es cuando estamos en el complejo de Edipo, que se priva, ¿sí? ¿Se priva de qué? Se priva del significante deseo de la madre, donde se prohíbe el incesto. ¿Sí? Ahí se pasa a la otra metáfora del complejo de Edipo, que es identificarse el significante deseo del padre. No se identifica al padre, no el significante. Estos dos significantes constituyen el otro con mayúscula. Y el gran otro, el otro con mayúscula, y el gran otro están dentro de los simbólicos. Recuerden eso. El gran otro va a ser toda la batería de significantes que van a traer estos significantes, nombre del padre y deseo de la madre. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, en algún momento esa madre que lo va a posicionar como falo imaginario o va a ser una madre cocodrilo, en algún momento también pasó porque ella se identificó al significante deseo de su madre. ¿Sí? Alguien alguna vez la dejó en falta y la barró, ¿sí? Le puso la barra como sujeta del inconsciente. Entonces todo eso, esas son las baterías de significantes que se traen. O sea, esa madre trae el significante deseo de su madre y el significante deseo de su padre, ¿sí? Y ahí sí se va constituyendo una cadena de significantes. ¿Me explicó? Podría explicarlo. ¿Cuándo? Igual, porque no alcanza a escucharlo. Cuando en un primer momento nosotros nos identificamos al significante deseo de la madre, en otro momento vamos a pasar a identificarnos con el significante deseo del padre, nombre del padre, ¿sí? Esto, ¿cómo? No, no es lo mismo. O sea, sería primero el madre el deseo y el padre no. Sí, para que lo entiendas, sí, pero No con entendí el eso, el nombre del padre, deseo, nombre del padre. Primero tenemos el significante deseo de la madre, que es esto de el niño desea ser el deseo. Y después tenemos el significante nombre del padre, ¿sí? El nombre del padre, este significante, es el que en el complejo de Edipo viene a significar, a simbolizar, a privar del significante deseo de la madre. O sea, en algún momento ese niño tiene que dejar de desear ser el deseo de su madre. O sea, Primero la castración, entonces como que sería eso. claro, donde viene la prohibición del incesto, ¿sí? Pasa a identificarse con el significante deseo, nombre del padre, perdón. Eso es lo del segundo orden lógico que hablaba de que el padre es la ley. Claro, ahí llego ahí también, a esa ahí, que lo vemos bien, que les hice un cuadrito. Para no enredarnos, lo imaginario quedó ok, lo simbólico. Otro con mayúscula, otro, el gran otro, que también tiene mayúscula, ¿sí? Tenemos el sujeto barrado, acá dentro de lo simbólico, ¿sí? Tenemos el significante, porque el significado está en lo imaginario, ¿sí? Ahora con los próximos ejes, sigo respondiendo a lo que vos me preguntaste y a lo que me fueron preguntando también. A mí me quedó una duda. La madre cocodrilo entonces no permite que el niño pase al significante del nombre del padre. Claro. Lo va a poner como quien dice un límite o una traba en su desarrollo, digamos, del psiquismo, ¿sí? Porque es necesario que ese niño o niña en algún momento simbolice y se identifique con el significante nombre del padre, ¿sí? Es el complejo de Edipo, solo que explicado desde la mirada y relectura de Lacan, para bajar un poco más a tierra. Bien. ¿Puede decir usted otra vez en el apunte
el otro en minúscula y el otro en mayúscula, donde dice el significado está el plano imaginario, esto en mayúscula. El significado está en el plano, en el registro del imaginario. Sí, está en Y eso. tenemos, claro, distintas son las S. Ustedes tienen acá, el compañero pregunta, ¿vieron que tienen alguna estelita? No sé si lo vieron, que es la S mayúscula, la barra y la S minúscula. Lo han visto en el apunte o en algún lado. Bueno, lo explico muy rápido porque en realidad no creo que se los pregunten. Lo que hace ese esquemita en realidad, esto de que Lacan es estructuralista y toma del lenguaje estructuralista para poder armar su teoría, ¿sí? Él es como que invierte esto del significado significante para terminar armando su teoría. Y este esquemita de las S es lo que explica cómo él invierte esto para terminar diciendo significante, significado, ¿sí? Pero lo importante es que tengan en cuenta que el otro con minúscula es lo imaginario, otro con mayúscula y gran otro en lo simbólico, ¿sí? Lo real es la dimensión de la verdad, ¿sí? Una duda, Sí. no se lo sea Dale. Dijiste que digo madre cocodrilo, Sí. la correcta o la normal tiene que hacer sería la madre cocodrilo. No, la falo imaginaria. Que posición, o sea, que ponga a ese niño o niña en posición de falo imaginario, ¿sí? Para satisfacer su registro imaginario. Ahí entra la batería de significantes, el gran otro y todo lo que son nuestras frases. Literal, imagínense la boca de un cocodrilo que se va a comer toda posible subjetivación de ese niño o niña, no va a permitir que ni siquiera se identifique con nada, ¿sí? Seguro conocen a alguien que es grande y es como que toda decisión que toma, sí o sí la tienen que preguntarle a su madre. Y debe pasar. Y en algunos es eso. O en algunos otros casos peores, digamos, que directamente ¿Vieron? A veces a mí pasa cuando, bueno, o tal vez a mí nos pase, si trabajamos con adolescentes, ¿sí? O niños o niñas, y vas y le decís, ay, bueno, ¿y por qué venís o cómo estás? ¿Está bien? Bueno, eso es ser madre cocodrilo. Puede ser como el dicho que dicen en la madre che, ya cuando Tal cual. Eso significa. Exacto. Eso significa ser madre cocodrilo o que aplasta la subjetividad del niño o niña con la pisada del elefante. Esa es la otra que hace el niño. ¿Y lo de colocar el niño en falo imaginario? Colocar al niño en el falo imaginario significa permitir que el niño desee ser mi deseo. Porque el niño en ese momento está Y diciendo... además de que le satisface, porque dijiste para satisfacerse a ella. Claro, se le satisface en su registro imaginario. En su registro imaginario va a satisfacer, ¿vieron necesidad, demanda y deseo que les explicaba hace rato? Bueno, en algún punto va a satisfacer su demanda y su necesidad, no su deseo. ¿Sí? Eso, posicionarlo como nada, como falo imaginario. Es permitirle al niño que construya su yo, lo que venía explicando, y también en ella posicionarlo en ese lugar, ¿sí? Le va a servir para esto. Primero, no ser una madre cocodrilo y poder satisfacerse desde el imaginario, en su registro del imaginario, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? La madre cocodrilo, entonces, me deben conocer un montón. Seguro. Lo real. Dimensión de la verdad, castración y angustia, como conceptos así grandes y claves. Les voy a leer lo que yo puse acá y les explico. Lo real es lo imposible de decir, lo imposible de acceder, es aquello que está siempre presente, pero continuamente mediado por lo imaginario. Cuando hacemos imagen a lo real, por ejemplo. Y también por lo simbólico, que es el lenguaje, cuando conceptualizamos lo real. No podemos acceder a lo real en sí mismo, porque cuando nos hacemos imagen, subjetivizamos y ya lo distorsionamos. Y lo mismo pasa con la palabra. Bien. Es lo que no cesa de no escribirse, es decir, nunca será simbolizado. Lo real es la angustia, así, tal vez a ustedes mismos les ha pasado muchas veces que están muy mal y es como, no entiendo por qué me siento tan mal, no sé por qué estoy tan mal, ¿sí? Eso es la angustia. Cuando nos pasa una situación muy estresante o muy traumática, ¿sí? Que no se puede simbolizar, o tal vez han escuchado relatos de personas que han sufrido violencia de género, ¿sí? Por ejemplo, una violación,
muchas personas cuentan después la violación, pero como si la hubiesen visto de afuera. ¿Me explicó? O tienen recuerdos de esa situación, pero en el recuerdo se ven a ella misma con el hecho que les pasó, ¿sí? No se ven ahí integradas. Bueno, esto tiene que ver con lo real. Es como eso, lo real, el hueco en la cadena significante. La cadena que tú les decía hace rato, ¿sí? Esa cadena en algún momento se rompe. No se puede significar, no se puede simbolizar, no se puede articular con la palabra, ¿sí? Ahí va en relación a la dirección de la cura, que dice Lacan, que es cómo nosotros, nosotras, acompañamos, ¿sí? Y ayudamos a que esa persona pueda ponerlo en palabras. Cuando una persona puede poner en palabras algún hecho, por ejemplo, traumático, listo, lo simbolizó. Entonces ya en cuanto a carga, ¿sí? Energía económica, el psiquismo es mucho menor. Deja de ser real ahí. Deja de ser real. Deja de ser real. Porque ya atravesó el registro de lo simbólico. Le pudo poner palabras, por ejemplo. O si le pone algún tipo de imagen, también ya pasó por el registro del imaginario, digamos. O sea, sería como sacarle la satisfacción, porque según esto, digamos, todo inconsciente. Sería sacarle la satisfacción al inconsciente, simbolizando, y ahí como que, o sea, lo real sería perder esa angustia porque le quitar, digamos, la satisfacción inconsciente de que no sabes qué es. Sí, y no sé si tanto que la perdés, sino que la simbolizaste en algún punto, porque la angustia también es muy difícil de tramitarla para el nivel psiquismo e Tipo de inconsciente. metabolizarla sería. Claro, entonces la angustia es un hueco, ustedes es real, imagínense, la estructura del inconsciente, ¿no se acuerdan del esquema del peine, todo eso? Ahí, un hueco negro, un agujero negro, ¿viste? Un agujero negro del espacio. Bueno, es eso, es lo real, o sea, es como muy grande, no sabes qué hay ahí, no se puede simbolizar, no lo puedo poner en palabras, no lo puedo imaginar. Todo, exacto. Todo eso está ahí en lo real, lo puramente real. Pero nunca vamos a saber qué realmente es lo real, porque cuando nos damos cuenta, ya le pusimos imagen o lo simbolizamos. Pero de todas formas sí hemos sentido o hemos conocido a alguien que ha tenido, por ejemplo, depresión. La depresión es algo real, ¿sí? Porque es algo que las personas a veces no saben por qué están deprimidas, ¿sí? Cuando te da a veces un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, no es algo que vos te ay, quiero que me dé un ataque de pánico. O sea, como, y no sabes por qué te dio tampoco. Capaz que sí viviste una situación en ese momento estresante, no sé, estabas por rendir, qué sé yo, por ejemplo, y te da un ataque de ansiedad. Pero no va a ser que el examen te produzca ese ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces lo real es eso, no se puede simbolizar, ¿sí? Lo traumático, el hueco, la estructura, cuando se rompe la cadena de los significantes, porque recuerden que un significante en tanto tal no significa nada, siempre va a necesitar de otros eslabones, de otros significantes. Bueno, en un momento esa cadena se rompe, pasa un hecho traumático, no hay ningún otro eslabón que venga a significarlo, y queda ahí, pero queda dando vueltas y se siente en el psiquismo como carga muy pesada y en el cuerpo, porque después pasan esto, ataques de pánico, ataques de ansiedad o depresión, por ejemplo, por decir tres nada más. O sea que si se significó, terminó. No sé si terminó, eso te decía, porque es muy difícil de tramitar. Lo podés, o sea, el poder ponerlo en palabras, por ejemplo, ya es un primer paso. Porque después el psiquismo tiene que asimilar toda esa situación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que decía recién, una violencia de género, tiene que en algún punto asimilarla y después toda la vida va a convivir con ese recuerdo y con esa imagen. El tema es que va a tener las herramientas para que eso no le sea una carga psíquica ni tampoco del cuerpo. Y esas herramientas, quien dices, las acompañamos, las construimos en terapia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es que se termina la angustia es como eso, es un hueco, por ejemplo, imagínatela como un hueco, así como un agujero negro, y que va a venir otro a ayudarte a decir, bueno, a ver, pero ¿por qué estás angustiado? ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó hace un año? ¿Qué te pasó acá? ¿Qué te pasó allí? Vos le vas a ir poniendo palabras, articulando, pero la angustia en sí, lo real, nunca vas a llegar a como quien dice, terminarla. Por eso está mediado lo simbólico y... Claro, tal cual. Lo real podría ser una
Lo real es la falta, lo real es la... no sé si me preguntó. Lo real, que dice ahí que yo les puse, por ejemplo, es la castración. ¿Sí? Nosotros acá sabemos qué es la castración y que produce un montón de angustia porque estudiamos psicología, si no, nadie sabe eso, digamos. Pero en algún primer punto, la mayor angustia de nuestras vidas, para Lacan y para Freud, es el momento de la castración. Y uno se imagina la castración como esto de que así al niño le cortan el pene y no sé qué. Y la castración va mucho más allá de eso, es cuando nos dejan en falta, ¿sí? Es cuando fuiste niño o niña y no te respondieron a tu demanda. Me dejaste en falta y me dejaste con un hueco tremendo, no me estás contestando, ¿sí? Vieron que los niños y niñas tienen que decir, mirá, 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 cualquier cosa, que te lo dicen 10.000 veces, no tiene que ver con eso, ¿sí? Ellos todo el tiempo están intentando simbolizar y articular la palabra, etc. Pero después, la angustia va a venir sí o sí en un primer momento con la castración. Y la castración es algo real, porque es lo que les digo, nosotros la podemos entender un poco o lo que sea, pero tiene que ver con que, por ejemplo, en este momento la estamos estudiando, ¿sí? Estamos estudiando la castración y todo lo que tiene que ver con la angustia y demás. Pero si no, todas las personas viven con esa angustia primordial, por así decirlo, con ese primer hueco. Por eso no es algo que se termina, porque es algo que es inconsciente, que se determina el psiquismo y que va a seguir durante toda tu vida. El tema está en cómo esa persona reacciona o con qué síntomas o con qué no síntomas, ¿sí?, a esa castración, a eso real, ¿sí? Nosotros ¿qué hicimos? Por ejemplo, frente a la castración y la angustia. Reprimimos. Genios. Chao. O sea, adiós, no tengo angustia, soy feliz. Reprimimos. En cambio, una persona, por ejemplo, con estructura psicótica y con algo de perversión, no la reprime y la vive y siente lo real, ¿sí? Y no va a ver a la otra persona como una persona, algún objeto, porque nunca simbolizó nada y nunca articuló la palabra. Por eso hay personas o pasan hechos a veces tan fuertes y uno dice, o sea, qué horror, porque te horrorizás frente a esos hechos, y esa persona no, pero ni siquiera se movió un pelo, por ejemplo, no sé, asesinar niños. O sea, asesinar niños, yo lo digo, es horrible. Porque nuestro psiquismo ya es como, ¿qué onda? ¿Se entiende? Es muy, muy difícil esto, reprimir, por más que uno diga, bueno, fue fácil reprimir, ya está. También en algún momento tuvo su gasto de energía, que eso lo vimos más en psicoanálisis, tuvo su gasto económico en tanto reprimir, digamos, no es fácil como reprimir y dejar todo ahí atrás. Bien. Entonces, acá viene lo que estaba diciendo recién. Otro con mayúscula, y cerramos con este eje. Otro con mayúscula es lo simbólico, el lenguaje, ¿sí? La ley, esto que decía del significante nombre del padre, ¿sí? Esta ley que viene a decir o a prohibir el insecto, que viene a privar, ¿sí? El gran otro va a ser el que encarne al otro con mayúscula. Lo que decía hace rato. Lo vemos. Adiós. Por ejemplo, puede ser el gran otro, toda esta batería de significantes, el analista, ¿sí? Puede ser toda esta batería de significantes, toda esta cultura, todo lo que yo les decía recién, puede estar encarnada en el analista. Vieron que muchas veces, bueno, no sé si lo han visto o no, pero primero uno va a terapia y es como que no quiere a la persona, al analista, digamos, al psicólogo o psicóloga, y después es como que en algún momento lo empezás a odiar, es como, ¿por qué me estás diciendo todo esto? O no me ayuda, o no querés ir más, o llegas tarde siempre. Bueno, esas cosas tienen que ver tal vez porque uno está identificando y está posicionando el otro con mayúscula en este gran otro que viene a ser, por ejemplo, el analista, ¿sí? En esto de la madre. En realidad, esto de llegar tarde, de no ir, de faltar, de no atenderle, no se lo está haciendo en sí al analista, a la persona. Se lo está haciendo a la persona que encarnó ahí esa persona. O sea, no sé, a la madre, el padre, alguien, no sé. ¿Me explicó? Bien, y el otro con minúscula es el semejante, con el que me identifico para la construcción de mi yo-moi, estadio del espejo, etc. Bien. Bueno, el otro eje que tenemos es el estatuto del sujeto en la cama. Sí,
tenemos el otro con mayúscula, que es lo simbólico, la cultura, ideas, ley, el significante nombre del padre. El gran otro es quien encarna al otro con mayúscula, ¿sí? Es la batería de significantes. Y el otro semejante, el otro con minúscula es el semejante. Bien. El otro eje es el estatuto de sujeto en la Cámara. Vamos por el quinto eje. No, cuatro. A ver, ¿me falta un número? Quinto. 3. Sí, está bien, el quinto. ¿Habían hecho el total? ¿Y el cuarto cuál fue? A ver, esperen, 3. Falta el cuarto. Ah, no, o sea, en realidad está bien, es el cuarto, no me salté nada, solo que cuando lo escribí puse quinto. Andá, ¿sabe por qué me salté algo? Bueno, quiero reprimir el estatuto de sujeto de la Cámara. Bueno, ya saben, el archivo que les pasé, el quinto es el cuarto. Estatuto de sujeto en la Cámara. Les leo lo que yo escribí acá. Es importante no confundirse porque el sujeto lacaniano no es una persona, no es una entidad, sino algo a lo que estamos sometidos, que nos implica. Al traducir sujeto del francés al español, por ahí se confunde esto. No es un individuo porque es la falta, es el agujero real, que queda fuera del lenguaje, del inconsciente, el deseo, pero hace falta una entidad, un individuo, para que haya sujeto. En alguien tiene que haber un sujeto, alguien tiene que sostener a ese sujeto. ¿Qué significante representa el sujeto? Ninguno. Es la estructura del lenguaje. El sujeto se encuentra como falta. Es el significante que le falta a la cadena significante. El sujeto se constituye primero por el deseo de la madre y luego el nombre del padre. O sea, por efecto de estos dos significantes es que hace la metáfora paterna. ¿Vieron que todo lo que me preguntaron después seguía? Estaba acá. Estoy chocha porque nunca les había hecho algo así y ahora me salió re bien, así que creo que les sirvo un montón. Bueno, ¿qué dije con todo esto? Ya se lo venía diciendo antes. El sujeto, si en tanto sujetado al inconsciente, necesita de una entidad, de un cuerpo físico, a alguien que lo sostenga, digamos. A esto es lo que se refiere Lacan cuando dice acá que no es un individuo, sino que necesita que haber un sujeto. En alguien tiene que haber un sujeto, alguien tiene que sostener a ese sujeto, ¿sí? Se refiere a eso. Y el sujeto, es esto que veníamos hablando, que recién explicábamos lo real, y acá dice que el sujeto es ese agujero real. ¿Por qué? Porque el sujeto está completamente determinado por el inconsciente, ¿sí? O sea, es como, está bien, uno después, cuando este sujeto viene a una, o sea, lo sostenemos nosotros en tanto entidad, cuerpo físico, ser humano, empezamos a simbolizar, a significar, pero el sujeto, así como quien dice cuando nace, es una S sin barrar, ¿sí? No sé cómo dice el texto, pero creo que decía en su estúpida e inefable existencia. Bueno, eso, digamos, o sea, es como quien dice nació sin necesidad, sin falta, sin deseo, ¿sí? Hasta que empieza obviamente a sostenerse en algún individuo y vienen los otros, ya sea con mayúscula o minúscula, con los registros simbólicos, imaginarios. ¿Me explicó? Por eso dice que el sujeto por sí solo es el agujero real, ¿sí? Bien. Y después se pregunta por esto de qué significante representa el sujeto y dice que ninguno. Porque ahí entran en juego lo que les decía recién, el significante deseo de la madre, el significante nombre del padre, tienen significante. O sea, estas metáforas de privación, de castración, de quiero ser el deseo de, constituyo mi yo, tienen significantes, ¿sí? El sujeto ni siquiera tiene eso, no tiene un significante. Viene así como esto, de esa frase que dije recién, es eso, viene así en su existencia como... Entonces, en una primera instancia vendría a ser el sujeto sin barrar, sin una falta, y después ya tenemos un sujeto barrado cuando entra la falta. Tal cual. Primero tenemos la S, así, sin barrar, ¿sí? Y ahí entra en juego el otro con minúscula, ¿sí? El otro con mayúscula, el registro de lo imaginario, el registro de lo simbólico. Te empieza a dar un nombre, que trabajaste el salir del espejo, que ya empezás a construir tu yo, tu moi, tu je, ¿sí? Y ahí, cuando te dejan en falta, empezás a desear, empezás a tener una demanda y ya estás barrado, ¿sí? La falta es algo real, porque no vamos a saber nunca qué nos falta.
Nunca vamos a poder colmarlo al deseo. ¿Sí? Algo es... Lo podemos simbolizar a esa falta, a esa falta, se deja de ser real, pasa a ser simbólico. Claro. Una falta nueva. Siempre es la misma falta. Vos vas a creer que la compra. Pero No sé que el deseo entra en lo real. El deseo es inconsciente y entra en lo real porque no se puede simbolizar y porque no sabemos qué deseamos. Claro. ¿Pero no sería la falta de lo simbólico, el significado en vez de la falta de significante? Ay, no, no. ¿Que no sería la falta de significado más que de significante? No, porque en realidad lo que dice Lacan es que el significado, o sea, si tuviera significante, uno podría significarlo. Pero ni siquiera se puede ni significar, ni simbolizar, ni nada. O sea, nace como quien dice, sin haber pasado jamás una experiencia de vida o lo que sea. Y viene como si fuera una tabula rasa, ¿sí? Que eso creo que lo vimos en primer año. Claro, no necesito a alguien. Claro, no hay forma ni siquiera de que tenga un significante. Pero el sujeto no se puede significar de distintas maneras. Cuando se significó es porque quizás es un sujeto barrado. Porque vino otro con minúscula, otro con mayúscula a significar, a decirte, sí, ese de la imagen sos vos, a ponerte un nombre, a transmitirte la cultura. ¿Sí? Cuando el sujeto se significó, ya está barrado. Pero si se significó, digamos. Claro, entonces la parte es que para significar se tiene que tener un significante, ¿no? Claro. Pero, Está significante, y ahí vos podés significar, digamos, con una imagen o con un símbolo. El tema es que esto del significante, cuando el sujeto está sin barrar, la S sin barrar, dura poco y nada esa S sin barrar. Claro, Porque el lenguaje también se barra, supuestamente. Todo, O sea, se barra también como la experiencia que tenés vos al nacer, o sea, te Eso estaba por barra explicar. Por ejemplo, un bebé que nace por cesárea, que lo pasa en incubadora, por naturaleza, un bebé cuando nace, lo primal, así le decimos, bueno, nosotros los policultores no nos conocen nadie encima, pero nosotros le decimos, es eso, o sea, lo primal es que ese niño nazca y es el nicho por naturaleza es el pecho de la madre, digamos. O el pecho de, puede ser también alguna persona cercana, bueno, a veces la madre, la mujer pasó por cesárea, por ejemplo, que no lo podía tener. Pero necesita la contención, o sea, estaba adentro de una panza flotando lo más cómodo y nació con un mundo donde tiene que respirar, tiene que tragar, tiene que un montón de cosas. Entonces necesita un sostén. Por ejemplo, cuando lo pasa en incubadora, que apenas nace y lo pasa en incubadora, ahí ya está barrado. Pero igual con una pregunta, porque antes de nacer puede ser que también esté barrado porque ponerle que el entorno, por ejemplo, si la madre está embarazada y está en una situación de violencia de género, está barrado por esa situación, por los momentos que está pasando la madre, ese otro sería no otro. La que está barrada vendría a ser la madre y no él o ella. ¿Por qué? Porque aún no nace, digamos. El que te está significando, tal vez en ese momento antes que vos nacieras, sí, está bien, es otro, te está significando de uno. Pero te está significando en tanto su psiquismo. Cuando nace esta persona, este sujeto sin barrar, es cuando el sujeto se pregunta, ¿cuál es mi rol aquí? Que eso lo dice el texto, tipo, ¿qué hago acá? Bueno, listo, quiero ser el deseo de mi madre, me barré. Soy neurótico. ¿Sí? O sea, es eso. Por eso dura también muy poco. O esto de cuando te, no sé cómo se dice, te coartan, me parece que es eso, el deseo, ¿sí? O la demanda. Entonces, bueno, apenas nació, lo ponen en incubadora, no está en el nicho de la madre, no le dan la teta, es como, por Dios, pero nací. O sea, ya me barraste. Es eso, ahí nomás te barras. Igual lo que estabas diciendo vos está re bueno, porque es re rosquero, psicópata, es como te podrías sentar y hablar un montón. Y es válido, digamos, lo que vos estás diciendo. Yo también me preguntaron, pero es esto, dura muy poco ese momento del sujeto sin barrar para Lacan. Es como que automáticamente, creo que a la hora ya te barraron porque ya directamente empezaste a desear algo y a demandar y nadie te colmó esa demanda. Ya está, te barraron. Ya sos un sujeto deseante. Recuerden que el deseo es el motor del psiquismo. ¿Sí? Bueno, eso vendría a ser el estatuto del sujeto en Lacan.
en ese eje lo importante es que sepan esto, de que el sujeto no es una persona, ¿sí? Sino que una persona, o sea, un individuo sostiene a este sujeto en tanto sujetado del inconsciente, ¿sí? Porque a veces uno lee el sujeto le dijo, el sujeto hizo, el sujeto... Bueno, es eso, el inconsciente dijo, hizo, no es la persona. ¿Me explicó? Bueno, después dentro de este eje tenemos lo que es estructura e historia, y ahí se hace como el juego de palabras, no sé si lo leyeron, que básicamente lo que está diciendo acá en esto que les decía de las estructuras psicopatológicas, ¿sí? Una estructura psicopatológica no puede ser sin su historia, ¿sí? Y la historia de ese sujeto no puede ser sin una estructura. Por más de que, por ejemplo, una persona psicótica no tenga contacto con la realidad, ¿sí? No tenga un, como quien dice, el filtro que tendríamos acá todos o todas, igualmente tiene una estructura, que es la estructura psicótica, ¿sí? Y va a estar atravesada por la historia. La historia en tanto historizar a esa persona, a historizar su historia. ¿Cómo fue, por ejemplo, esto? ¿Cómo fue ese estadio del espejo? ¿Lo atravesó, no lo atravesó? ¿Mamá cocodrilo, pisada de elefante, falo imaginario? O sea, ¿por dónde? ¿Cómo se fueron dando todas esas acciones durante su psiquismo? ¿Sí? Entonces, toda estructura siempre va a estar atravesada por la historia. Eso es lo que quiere decir en todo el montaje de palabras que se hace en ese texto y que después termina siendo el juego de instructoria y estructoria. Bueno, es eso. Quiere decir que sí o sí se necesitan de una a la otra. Bien. Y además, lo que tiene que ver con la estructura, esto yo al principio les dije de sincronía y diacronía, ¿se acuerdan? Bueno, la sincronía tiene que ver con la estructura. La estructura es algo que está pasando ahora. ¿Sí? O sea, vos tenés el cuadro o tal síntoma, perverso, psicótico, neurótico, histérico, ¿sí? Eso es ahora, lo diacrónico. En cambio, lo sincrónico va a ser la historia. ¿Sí? No, a veces es sincrónico. Diacrónico. Perdón. La diacronía va a ser la historia, ¿sí? ¿Por qué? Va a tener en cuenta, que esto también es algo que leímos hace rato en el primer eje, que va a tener en cuenta esto de el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Está bien, ahora tiene esta estructura, pero bueno, tuvo un desarrollo, habrá tenido un primer momento, una primera represión primaria, o tal vez no, ¿sí? Bien. Solo un momento. ¿Cómo? Y la sincronía, No, la sincronía es ahora. Es el ahora, digamos. La diacronía es todo el desarrollo completo, el poder historizar, ¿sí? Bien. Esperen que quiero ver. Esto ya se lo dijo. Bueno. Ahora pasamos entonces al otro eje que ya me perdí. Este era el 4 y yo puse 5, ¿no? Era así. Acá tenemos el estadio del espejo y el narcisismo, ¿sí? Igual están reatentos, animales, ¿sabemos? Dentro del estadio del espejo hay nociones como quien dice básicas, que es esto que venía a decir. Yo-moi, el yo-ye. ¿El yo-ye en qué registro entra? Simbólico. Y el yo-moi en el imaginario. Nociones básicas para entender el estadio del espejo. Yo-moi, yo-ye, falo simbólico y falo imaginario. Ahora las explicamos. Bien. El yo-moi, por ahí tal vez un poquito más fácil, lo veníamos viendo, que es el yo del registro imaginario, tiene que ver con la imagen de sí mismo, tiene que ver con el discurso consciente de sí, el del espejo soy yo. Yo hablo de mi imagen, en la conciencia de mí, es un informe informativo y hablo desde mi conciencia. O sea, cuando yo estoy diciendo, más allá de vieron, bueno, hay como diferentes etapas. Un niño y una niña vieron que es como todo mi, esto es mío, bueno. Pero nosotros cuando somos grandes, yo ahora, les estoy hablando desde yo consciente. ¿Sí? Desde mi yo-moi. Mi yo-ye es simbólico, tiene que ver con otra cosa. Cuando uno dice, pero yo te dije. Bueno,
Ese es el yo moi. Ese es el yo del registro de lo imaginario, de cómo yo construí mi imagen. ¿Sí? Bien. Y el yo-ye es el yo del registro simbólico y tiene que ver con el deseo inconsciente. Permite un doble nacimiento de reconocimiento, ¿sí? O sea, imaginario, y desconocimiento simbólico. En tanto, hay un sustento corporal imaginario para darle a ese yo-ye. Si ese sustento no está, hay una división subjetiva. Alguien que no encuentra con qué o con quién representarse. La función es el deseo. Aparecen lapsus que se relacionan con deseos inconscientes que se escapan. A ver, el yo-ye, esto que dice, va a necesitar sí o sí el yo moi para sostenerse. ¿Sí? El yo-ye es el registro de lo simbólico. Pero para poder yo simbolizar, necesito de lo imaginario que me sostenga, ¿sí? Es decir, esto que yo digo, yo te dije tal cosa, mi imagen, ¿sí? En el espejo, sí o sí va a necesitar de eso para sostenerse, porque es algo simbólico, ¿sí? Obvio que además está a decir que es algo inconsciente, ¿no? Pero por eso acá dice un doble nacimiento de reconocimiento imaginario, porque ahí es cuando se reconoce, ¿sí? Cuando uno dice, ay, ese soy yo en el espejo, también lo atraviesa, yo les decía el nudo Borromeo, les atraviesa lo que es lo simbólico, ¿sí? Y ahí podés reconocerte y decir, ah, ese soy yo, ¿sí? En cambio, después, por un desconocimiento, también se produce, ¿no? O sea, es otra vertiente, se produce como un conocimiento desde lo imaginario, un conocerse, decir yo soy ese, y un desconocimiento desde lo simbólico, porque acá es cuando más entra en juego lo que tiene que ver con lo inconsciente, ¿sí? Esto de cuando Freud dice no nos conocemos ni a nosotros mismos, por ejemplo, bueno, se trata de esto, ¿sí? O la falta, o la angustia primera, o el agujero de lo real, bueno. ¿No tiene que ver eso con esta sorpresa de pues, cuando nos aparece el inconsciente mediante algún acto? Claro. Esto de su estúpida e inestable. Cuando aparece por algún acto es como tipo acto fallido, así. Claro, que hablaba, no me acuerdo en qué texto, de esto de lo sorpresivo, de que te descoloca y no entendés por qué surgió, de dónde surgió, qué surgió. Tal cual, que acá representarse. La función es el deseo. Aparecen lapsus que se relacionan con deseos inconscientes que se escapan. A ver, el yo-ye, esto que dice, va a necesitar sí o sí el yo moi para sostenerse, ¿sí? El yo-ye es el registro de lo simbólico. Pero para poder yo simbolizar, necesito de lo imaginario que me sostenga, ¿sí? Es decir, esto que yo digo, yo te dije tal cosa, mi imagen, ¿sí? En el espejo, sí o sí va a necesitar de eso para sostenerse, porque es algo simbólico, ¿sí? Obvio que además está a decir que es algo inconsciente, ¿no? Pero por eso acá dice un doble nacimiento de reconocimiento imaginario, porque ahí es cuando se reconoce, ¿sí? Cuando uno dice, ay, ese soy yo en el espejo, también lo atraviesa, yo les decía el nudo Borromeo, les atraviesa lo que es lo simbólico, ¿sí? Y ahí podés reconocerte y decir, ah, ese soy yo, ¿sí? En cambio, después, por un desconocimiento, también se produce, ¿no? O sea, es otra vertiente, se produce como un conocimiento desde lo imaginario, un conocerse, decir yo soy ese, y un desconocimiento desde lo simbólico, porque acá es cuando más entra en juego lo que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Esto de cuando Freud dice no nos conocemos ni a nosotros mismos, por ejemplo, bueno, se trata de esto, ¿sí? O la falta, o la angustia primera, o el agujero de lo real, bueno. ¿No tiene que ver eso con esta sorpresa de pues, cuando nos aparece el inconsciente mediante algún acto? Claro. Esto de su estúpida e inestable. Cuando aparece por algún acto es como tipo acto fallido, así. Claro, que hablaba, no me acuerdo en qué texto, de esto de lo sorpresivo, de que te descoloca y no entendés por qué surgió, de dónde surgió, qué surgió. Tal cual, que acá, creo que lo acabo de leer o yo creí que se lo leí, no sé. No se lo dije. Tiene que ver con eso, con los lapsus, ¿sí? Cuando uno está hablando y dice otra cosa en realidad y dice, no quise decir eso, ¿sí? O nunca les pasó que es como que ustedes dijeron algo y después viene otra persona y le dicen, no, pero dijiste esto. No,
Bueno, eso es que te desconociste, o sea, es como... De ahí viene lo de estúpido, de estupefacto, decían. Eso viene del sujeto que no está barrado. El yo-ye ya tiene un yo, o sea, decir yo-ye, hablar de la noción, ya hay un yo constituido. Ya pasó por el estadio del espejo o está en proceso de estar pasándolo, digamos. Eso de que la frase que vos estás diciendo es cuando el sujeto recién llega al mundo, por así decirlo. Está sin barrar. Nada. Claro, que llega en su... Ay, no pasa nunca. ¿Estúpida cómo es? Es cuando llega ahí como sin nada, de acá no estoy hermoso, divino, estoy barrado, no deseo nada. Pero bueno, le dejan en falta. Bien. El yo moi, lo imaginario, el yo-ye, lo simbólico. ¿Sí? Bueno, el falo simbólico, dice Lacan, que es el significante de la falta. Es la falta en abstracto, todos somos sujetos de falta para el psicoanálisis, y esa falta, que es el deseo, porque si nos falta, deseamos, es el falo simbólico. ¿Sí? Es decir, el falo simbólico es esto que siempre nos va a faltar, esto que nunca vamos a poder colmar. ¿Sí? Jamás vamos a poder colmar. Nos va a faltar siempre y nuestro psiquismo se constituyó en base a la falta. Cuando en un primer momento ¿sí? no responden nuestra demanda y somos sujetos barradas, ¿sí? Desde ese momento tenemos falo simbólico. Ya nuestro psiquismo a partir de ahí se va a constituir con la falta. Entonces le digo, tengo el placar lleno de cosas que no tengo para ponerme. ¿Sí? Siempre va a estar la falta presente. Siempre vamos a decir, me falta eso, me falta lo otro. O cuando tenemos todo lo que capaz quisiéramos haber logrado, ya viene otra cosa a interponerse. Por ejemplo, a mucha gente le pasa, a nosotros no nos va a pasar, pero cuando está por recibir, es como, no sé, una chica una vez le pasó, escribió la tesis, la borró. No. Y no la tenía en ningún otro lado. Entonces, esas cosas, digamos, que pasan, a veces ella estaba diciendo, necesito recibirme, por ejemplo, no sé qué habrá dicho, pero necesito recibirme, demando recibirme, ¿sí? Y ahí vino a coartar completamente su inconsciente, su yo-ye, y eliminó y la borró a la tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la falta en sí también juega el goce, ¿sí? El gozar, esto de gozar en el sufrimiento, ¿sí? Gozar con el sufrimiento, también está ahí, pero solamente es inconsciente, ¿no? Es la falta, siempre vamos a estar en falta. Esta chica, por ejemplo, que había pasado eso en algún momento, tal vez en esa falta satisfacía su necesidad, porque como somos personas de falta, ella quería que le siga faltando recibirse, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser, tal vez, claro, siempre vamos, o esto de, me recibí de licenciada en psicología, pero no voy a trabajar de nada porque sí o sí tengo que hacer posgrado porque si no, no puedo trabajar. ¿Me explicó? Más allá de que si conseguimos no trabajo, lo que sea, es como ver a esa persona que, está bien, uno siempre va estudiando durante la vida y se va a seguir formando, pero esto de, termina esto, sí o sí ya necesito estar estudiando otra cosa porque no me sirve lo que estudié, tengo que complementarlo. Capaz que han escuchado a gente que le pasa eso. Eso tiene que ver con la falta, ¿sí? El falo imaginario. El falo simbólico. Y otra noción importante es la de falo imaginario, ¿sí? Dice, adiós, nos vemos. Es cuando esa falta toma cuerpo, toma imagen, o sea, yo le pongo palabras a mi deseo. El falo imaginario va a ser la falta. ¿Sí? Recién cuando les explicaba el ejemplo, les articulé ambos falos. La falta no se puede simbolizar, no se puede articular, es lo que falta, es un hueco en la cadena semestral. ¿Sí? Cuando yo empiezo a simbolizar esta falta que toma ese imagen o cuerpo, es cuando yo digo, no, me recibí, pero la verdad es que no, necesito seguir estudiando otra cosa, me falta todavía. Ahí lo simbolicé, le puse una imagen, o le puse como quien dice un por qué, un para qué, o sea, es con el tema, por ejemplo, de estudio, ¿sí? Que voy a simbolizar o articular esa falta, ¿sí? Pero en sí la falta va a ser ese agujero real. Cuando pasa lo mismo, o sea, cuando que hablábamos hace rato,
Lo real no se puede simbolizar ni significar. Si se simbolizó o significó, ya no es real. ¿Podrías repetir lo del falo imaginario? Lo que leí acá, dice falo imaginario, es cuando esa falta toma cuerpo, toma imagen, o sea, yo le pongo palabras a mi deseo. ¿Sí? Y recuerden que el deseo es inconsciente, o sea, está difícil ponerle palabras al deseo. ¿Sí? Siempre le iremos a poner, como quien dice, ustedes imagínense el deseo en el medio y nosotros como queremos articular algo por acá, y bueno, algo casaremos en el medio, pero es como, siempre va a quedar ahí. Sí. El falo simbólico, igual, falta. La falta. Cuando en la castración, en el complejo de Edipo, que está la angustia, ¿sí? Siempre nos va a faltar 5 para el peso. Siempre algo nos va a faltar todo el tiempo. Nuestro psiquismo se constituye a partir de la falta. A partir de que otro no contestó a mi demanda o no pudo satisfacer mi deseo. ¿Sí? La falta. El falo imaginario va a pertenecer al registro del imaginario y va a ser cuando acá se le pone palabras a ese deseo o le pone una imagen. Esto que yo les explicaba el ejemplo recién de lo que viene con el estudio, ¿sí? Bueno, él lo está simbolizando con algo. O sea, su falta va a estar siempre, tal vez, no sé siempre, pero guiada por el tema estudio. Estaba por recibir, por la tesis, o te recibiste y es como, no me alcanza esto, tengo que hacer sí o sí otro posgrado porque mi título, si no, no. ¿Me explicó? Ahí vos ya lo simbolizaste con algo, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con una carrera universitaria. Pero ese tema de simbolizarlo con carrera universitaria, es como tapar el sol con un dedo, digamos. O sea, la falta es el hueco ahí en lo real y va a estar siempre. Porque después le va a pasar otra cosa y después le va a faltar otra cosa y después así. ¿Y ese falo imaginario pasa a ser después falo simbólico o claro, es distinto? Cuando el falo imaginario uno le puede poner palabras o imagen, como carrera universitaria, por ejemplo, pasa a ser falo imaginario. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre yo y falo simbólico? Los dos son deseos. Los dos pertenecen al registro de lo simbólico, el yo-ye y el falo simbólico. El yo-ye no es la falta, ¿sí? El yo-ye tiene que ver con la parte simbólica de la conformación o constitución del yo, en el estadio del espejo, ¿sí? Cuando se constituye nuestro yo, el estadio del espejo sirve para eso, o sea, no sé si lo dije, capaz ya se había reentendido, pero el estadio del espejo sirve para que podamos constituir nuestro yo, en nuestro psiquismo. Y ahí entra en juego el yo-moi y el yo-ye. El yo-ye es la parte simbólica, ¿sí? Va a ser lo que nos atraviese el otro con mayúscula, la batería de significantes, las metáforas que voy a hacer con el significante deseo de la madre, con el significante nombre del padre, ¿sí? El falo simbólico es esto. Falo simbólico igual falta. Es la falta. ¿Sí? ¿Se entendió? Después acá lo que yo les puse, les empiezo a explicar el estadio del espejo. Se lo puse súper fácil, súper leíble y lo vinimos leyendo un montón, explicando. Yo porque van a ser 2 horas y ya sé que estamos cansados y cansadas y encima con psicópata es como un gran cargo energético. Pero bueno, eso, yo acá les iba a leer tenía pensado eso, pero es en realidad la explicación del estadio del espejo que ya se lo vengo explicando de hasta acá. Y última después lo pueden leer. Que acá es más, les pongo esto que la imagen tiene una función ortopédica, que también ya se los había explicado, que utiliza la imagen para integrar su cuerpo. Una pregunta, sí. No llegué tarde, pero ¿mandaste un recibo o algo? Sí. Sí, llegaron un montón tarde. Sí, 2 cosas. Tenemos canal de Telegram, donde ahí mandamos primero hace rato el archivo, que es este, digamos que yo lo hice. Y después, en las historias de Instagram, yo creé un grupito de WhatsApp, donde estoy yo, que ahí también lo pasé al archivo. Yo lo pasé hace rato, pero capaz que algunos ya lo han empezado a retirar ahí y lo tienen. En el grupito de WhatsApp estoy yo, entonces de acá hasta el sábado pueden mandar sus preguntas y dudas y todo lo que sea por ahí. Estoy yo y bueno, lo vemos juntos. Bueno. Queda... Dijiste que el estadio del espejo sirve para poder constituir el yo. O sea, Freud en el desarrollo del psiquismo, ¿sí?
¿Quieren que hagamos una cosa? ¿Quieren que, no sé si van a querer, depende, votemos, que salgamos afuera 5 o 10 minutos y les explico los últimos 2 veces? O sea, salir afuera, tomamos agüita, carguen el mate, como es un pucho. No, por favor, tengo que entrar a otra clase. No sé, votemos, ¿ah? Lo dejo acá a disposición, como ustedes quieran. ¿Quién quiere salir? Entonces, ¿Quieren seguir? Bueno. Está grabado igual, ¿no? Sí. La última, claro, después esta última parte que están cansadas, después última la vez para grabar. Bueno, los 3 registros del padre y el deseo de la madre. Este es el próximo, el eje que sigue. Acá tenemos esto. Vamos a empezar con el deseo de la madre y sexuación, que también lo veníamos explicando. Acá lo que dice es comparar con el primer tiempo del Edipo, en donde el niño se identifica con el significante deseo de la madre, el gran otro con mayúscula es la madre, y se hace falo imaginario de la madre. O sea, es el deseo de su madre. Se los voy a explicar. La madre le ofrece este significante deseo de la madre. En la vida real sería que el niño capta que la madre desea, es un sujeto deseante. El cachorro humano, como dice Lacan, cuando nace no tiene identidad, no está identificado a nada. Necesita hacerlo porque los sujetos somos por identificación. Entonces la madre le ofrece un significante para hacer, para que se identifique. Le permite ser su falo imaginario, le permite que diga quiero ser el deseo de mi madre. ¿Sí? Los 3 registros del padre y el deseo de la madre. Acá es cuando tenemos este cuadrito, como ustedes lo vieron, de los 3 pisos, que es el padre real, madre simbólica, padre imaginario. ¿Puedes repetir? Lo de la situación. Es lo que les explicaba de, para pegarle acá, que la madre le ofrece el significante deseo de la madre y que en la vida real sería que el niño capta que la madre desea, es un sujeto deseante. Entonces el cachorro humano cuando nace no tiene identidad, no está identificado a nada y necesita hacerlo porque somos sujetos por identificación. O sea, esto del estadio del espejo a Dios, que el yo se constituye con la imagen de sí mismo, con la imagen de otro, porque ni siquiera es su imagen, sino una imagen especular. ¿Sí? Ahí es cuando se puede identificar. ¿Sí? Entonces, nacemos sin identidad. Y la madre le ofrece un significante para hacer, que es el significante de deseo de la madre. Bueno, en los 3 registros del padre, que tenemos este cuadrito con 3 pisos, la primera columna es agente. ¿Sí? Vieron que hay esta primera columna que sale padre real, madre simbólica y padre imaginario. Acá arriba yo les puse agente. ¿Sí? Ese es el agente. Después tenemos a la acción, o sea, el agente va a producir una acción, ¿sí?, en un objeto. Primera columna es agente, segunda columna es acción y tercera columna es objeto. O sea, va a ser un objeto imaginario, un objeto real. ¿Sí? Si bien están así puestos, pero la explicación que yo les puse, como que se les explico distinto, porque en realidad son los 3 tiempos del Edipo, ¿sí? Solo que explicados desde Lacan. Entonces, si yo empezara hablando por el padre real, que produce la acción de castración de un objeto imaginario, estoy hablando ya del segundo momento del objeto. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, primero empezamos por el de madre simbólica, el del medio. El agente es la madre simbólica porque es el otro con mayúscula del sujeto. El otro con mayúscula barrado, atravesado por el padre simbólico. Esto que dice atravesado por el padre simbólico, que lo que les decía, esa madre en algún momento fue barrada, atravesada por la ley. Es una madre deseante atravesada por el padre en tanto ley. Lo había escrito y me había... Este agente produce un tipo de falta que es la frustración imaginaria. Porque la demanda del sujeto es imaginaria y esa demanda queda frustrada, no es totalmente satisfecha. El objeto de la falta es el pecho real, que es lo que está demandando el sujeto desde su necesidad. Todo el ejemplo que venimos explicando desde Carracabo, cuando el bebé llora que demanda que sea que quiere el pecho de su madre, pero en realidad le ponen otro significado a ese significante. Bueno, es eso, ¿sí? La madre simbólica es simbólica porque está atravesada por la ley, un sujeto deseante y un sujeto agarrado, ¿sí?
que va a producir una acción de frustración. Se frustra, ¿sí?, esa demanda. ¿Me explicó? Esa necesidad del cachorro humano termina frustrada en el registro del imaginario. ¿Sí? Pero esa frustración se produce sobre un objeto real en tanto pecho, o sea, real, digamos. Bien. La demanda, acá les escribí y les adelanté el próximo eje para que se vaya entendiendo. La demanda textual es, se los leo para que quede, ¿no? Después lo tienen ahí. Es de lo que la necesidad, a través de los significantes dirigidos al otro con mayúscula, pasa. ¿Qué dije? A partir de la necesidad, por ejemplo, de este niño o niña, ¿sí?, va a surgir la demanda. ¿Sí? Pero la madre nunca va a captar en su totalidad, es lo que venimos explicando hace rato. No va a captar en su totalidad esa necesidad, ¿sí? No la va a poder colmar. Pero algo sí, porque capaz que ese niño tenía hambre y estaba diciendo eso, adiós, estaba demandando, ¿sí?, ser alimentado, por ejemplo. Y tal vez la madre le puso otro significado que no fue darle el pecho, ahí se produce una frustración, pero tal vez, no sé, o se pone a jugar, o lo hace dormir, o hace otra cosa. O sea, algo de ahí de la necesidad captó, ¿sí? Por eso dice, es de lo que la necesidad de ser alimentado, por ejemplo, a través de los significantes, porque es algo que no va a poder significar, por ejemplo, el llanto tiene muchos significados, dirigidos al otro con mayúscula, la madre es el otro con mayúscula atravesada por la ley, ¿sí? Pasa. Algo va a pasar, digamos, algo le va a llegar al otro con mayúsculas de todo lo que yo estoy demandando, ¿sí? Bueno, eso es la demanda, ¿sí? Lo que a partir de la necesidad, a través de los significantes dirigidos al otro, pasa. Eso es la demanda, ¿sí? Igual lo tienen ahí. Bueno. Entonces la necesidad nunca se sabe lo que es realmente. Lo que no se sabe nunca qué es el deseo. La necesidad son estas necesidades básicas. Claro, es lo instintivo, esto de alimentarse, por ejemplo, ¿sí? Pero a partir de la necesidad que tenía ese bebé, que no puede decir tengo hambre, sino que se larga a llorar, es un significante el llanto. Entonces nunca va a ser colmada su necesidad, por lo tanto va a quedar sujeto barrado, porque y ahí va a empezar a desear, ¿sí? Pero ya quedó, como quien dice, en falta, ¿sí? Nada. Después de la madre simbólica, que es el segundo piso, pasamos al tercero, el padre imaginario. El agente es el padre imaginario, que vendría a ser el segundo tiempo del Edipo. Adiós. Porque el sujeto imaginariza de algo terrible, omnipotente, déspota, que lo priva de su posición de falo imaginario, de objeto de deseo de la madre. Y a la madre la priva del falo imaginario que hasta el momento era ella. Este padre imaginario, que es imaginario porque es la ley que aparece imaginarizada por el sujeto como algo que lo va a privar de su posición de falo imaginario, provoca un tipo de falta que es la privación real. Porque aquí la madre y el sujeto en lo real no se tienen que encontrar, producción del incesto. El objeto de la falta es un objeto simbólico. El objeto o la forma que toma la falta es el falo simbólico, es el significante de la falta. Al producirse privación real, el sujeto simboliza la falta, por eso en el lugar de objeto de la falta tenemos el falo simbólico. O sea, está el padre imaginario, que es el agente, ¿sí? Padre imaginario, que es imaginario porque es el niño el que en su imaginación con imágenes de lo imaginario va a pensar esto me va a cortar el pene, no puedo estar más con mamá, o sea, se lo imagina como algo déspota, así como la ley que se está aproximando, ¿sí? Bueno, pero es algo imaginarizado, porque no es algo que esté sucediendo real, nadie le va a cortar nada, digamos, ¿me explico? Nadie le va a hacer algo en lo real, hablando de vida real, ¿no? Por eso es padre imaginario. Un padre como omnipotente, que todo lo escucha. ¿Ven que los niños creen como que los padres saben todo de todo el mundo? Padre imaginario. Ese vendría a ser el agente, que produce una acción que es la privación. Va a privar al sujeto de posicionarse como falo imaginario. O sea, primero se había identificado
identificado con el significante deseo de la madre y posicionado como falo imaginario de la madre. Y ahí andaban los dos, muy en simbiosis, cada uno en el taller del espejo, pero súper unidos, y viene la privación con la prohibición del incesto. ¿Sí? Sí. Con la madre soltera pasa que también tiene que hacerse cargo, digamos, de esa parte materna, ¿no? ¿También? En realidad, algo muy importante que no les dije al principio, gracias, cuando hablamos de madre o padre, hablamos de funciones, no hablamos en sí de la madre, ¿me explicó? Porque a veces, por ejemplo, no sé, un niño o niña huérfana, qué sé yo, pasa que están, no sé, en institutos, alguien en algún momento se le va a dar el falo imaginario para decirle, sí, posicionate como falo imaginario, digamos. Tal vez sea distinto, pero su psiquismo lo va a buscar hacer para constituirse. Claro, Fara no habla de algo en específico, sino de tiene, no tiene, claro. Nada más. Y habla en tanto funciones. ¿Sí? Cuando decimos padre imaginario, madre simbólica, son funciones. Claro, por así decirlo, son roles, pero que, claro, los encarna alguien. Obvio es más fácil decir, bueno, los encarna la madre y el padre, pero puede encarnar esa función o ese rol cualquier persona. Bien, entonces tenemos el padre imaginario que va a privar en un objeto simbólico. ¿Cuál es el objeto simbólico? El falo, ¿sí? Lo va a posicionar como falo imaginario, o sea, la falta. Lo priva y automáticamente pasa a ser falo imaginario, simbólico, deja de ser imaginario, posicionado con la madre, que la madre le da ese lugar para que se constituya, pasa a ser sujeto de la falta, porque lo privó, ¿sí? Lo privó de identificarse con el significante deseo de la madre. Bien. En el otro piso, que es el del padre real, que viene a ser el primero de arriba, hay un agente que es el padre real, que es alguien que encarna la función de ley, que produce un tipo de falta simbólica, castración simbólica, acto simbólico. Y el objeto que va a faltar es un objeto imaginario, como pene imaginario en el sujeto que imaginariza. Fantasea que se lo van a cortar ante la amenaza de castración. Y también lo podemos pensar como para que se identifique el sujeto con el significante nombre del padre, tiene que haberse visto antes privado de la posición de falo imaginario del otro. ¿Sí? O sea, en un primer momento se identifica con el significante deseo de la madre. Para poder pasar a identificarse con el significante de nombre del padre, en el medio tiene que haber privación. En el medio tiene que quedar en falta, digamos, porque el falo simbólico es la falta. Sí o sí tiene que venir la función paterna a privarlo. ¿Se entiende? Bien. Recuerden que esto está explicado de distinto orden porque es mejor en comparación con el complejo de Edipo. Y el último eje es necesidad, demanda y deseo, que también lo veníamos hablando. Y yo ahí les puse como quien dice una ecuación que es n mayúscula menos d mayúscula igual a d minúscula. ¿Qué significa esto? La diferencia entre la necesidad y la demanda es el deseo. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer rato. La necesidad es el instinto, es lo que está a nivel de la significación imaginaria. ¿Sí? Por ejemplo, pido un objeto, ¿sí? Pero es otro objeto en realidad lo que estoy queriendo pedir. ¿Sí? La necesidad accede al objeto y se satisface completamente. En cambio, la demanda es lo que de la necesidad a través del significante dirigido al otro pasa. Es expresar una necesidad a través de un significante. Algo de esa necesidad va a llegar al otro. Pero no todo, porque nuestro mundo es de lenguaje. Y el otro con mayúscula va a interpretar y le va a dar un significado que lo va a aportar y no va a coincidir con nuestra intención. Entonces, la demanda implica quedar en falta, no es satisfecho totalmente. La necesidad sí se satisface completamente. El ejemplo de la necesidad de cuando se haría el llanto, por ejemplo. Claro, o sea, vos tenés, no el llanto, sino la necesidad de alimentarse. En ese momento se puede hambre. Claro, es una necesidad instintiva básica, digamos, esa es la necesidad. El llanto ya es un significante que él va a querer comunicar, digamos, esta necesidad.
El otro con mayúscula, que es la madre, va a captar algo de esto, pero no todo, va a captar algo, y ahí lo va a dejar en falta. La necesidad siempre puede satisfacerse. Si nosotros tenemos hambre y comemos, satisfacemos nuestra necesidad. ¿Sí? El tema está en que a la demanda nunca la vamos a satisfacer. Siempre estamos demandando al otro. ¿Sí? En la demanda se articula el deseo. En la necesidad, no. La necesidad es como lo puramente instintivo, innato. ¿Sí? En la demanda sí se articula el deseo. Yo voy a demandar una cosa, pero en realidad estoy deseando otra. ¿Sí? Es por ello que la diferencia entre la necesidad y la demanda es el deseo, que es la ecuación. ¿Y de minúscula por qué era? La de minúscula es de deseo. Sí, pero ¿por qué de minúscula significado? Está así en el apunte y tiene que ver con todo esto de cómo Lacan, digamos, juega con, por ejemplo, la A mayúscula, la A minúscula o la A minúscula con la rima. No sé, qué palito está hablando. Tiene que ver cómo Lacan juega y puede estructurar toda su obra a través del lenguaje. ¿Sí? Por eso es que esto es pareciera ser es como una recta, digamos, pero él lo hace con mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Necesidad, en tanto se puede satisfacer completamente. La demanda, en tanto va a estar articulada con el deseo, y la demanda algo va a poder satisfacerse, no completo, y el deseo, cero. Jamás se va a poder satisfacer. Es algo inconsciente. ¿Sí? No vamos nunca a saber qué estamos deseando realmente. Y termina. Así que en general tienen dudas. Gracias por venir, por participar. Cualquier cosa.